Seguimos entonces. La obra representativa de este mestre de juglaria de nuestra península es el Cantar del Mío Cid. Importante la fecha de datación, a cuando corresponde la creación de esta obra. Y entonces acordaos precisamente que hay que distinguir entre la fecha de composición y la fecha de copia. Hemos dicho que las obras eran orales, lo mismo que decíamos con la lírica. Las obras se crean de forma oral, no sabemos cuándo, y luego se ponen por escrito en un momento determinado, que veíamos en la lírica que era ese siglo XV o siglo XIII o siglo XI para las jarchas. Bueno, pues aquí en la fecha de composición, para saber que corresponde a finales del siglo XII, principios del XIII, se debe a lo que recoge el propio cantar, a la alusión a determinadas cosas. Por ejemplo, que hay equivocaciones de los nombres de las hijas o del abad que aparece, pues nos lleva a decir que la fecha es posterior a una primera propuesta. Acordaos, 1110, 1140, son fechas que vamos rechazando, y si llegamos a esta de finales del XII es porque el cantar recoge la costumbre de sellar las cartas. Por tanto, tenemos que ascribirlo a una fecha en donde esa costumbre estuviera arraigada, ¿vale? Por tanto, nos ponemos a finales del siglo XII. Pero la fecha de copia no hay que pensar tanto, porque nos la decía el propio cantar. Al final, los últimos versos nos dice que Perabat lo escribió en era de 1245 años. Copiar, que en esa época significa escribir. Escribir, que es lo que dice Perabat, le escribió. Escribir significa copiar. Para decir que alguien lo ha creado se empleaba el verbo fatsero, componer. Entonces, cuando dice que Perabat lo escribió, es que lo copió. Y que es 1245. Hay que restar los 38 años que llevamos de más en el cómputo del tiempo desde que pertenecemos al Imperio Romano. Por tanto, la fecha nos quedaba 1207. Estaba escrito en números romanos, acordaos. Como parece que hay mucho espacio entre las letras, parece que falta una C que se ha borrado, y pondríamos que por tanto la fecha de copia sería 1307. Fecha de copia 1307, después de restarle a 1345 esos 38 años. Que Perabat, al que acabo de mencionar, sería el copista, y los autores serían dos juglares, de San Esteban de Gormaz y de Medina Celi, que se elabora uno el primer canta y parte del segundo, y el otro lo terminaría. Recordad que además uno muestra mayor verismo que otro, uno cuenta cosas un poquito más ficticias, pero desde luego lo que sí que es cierto es que nuestra épica es una épica muy real, frente a la épica alemana o la épica francesa, donde hay mucha exageración, mucha ficción. La nuestra es mucho más real y auténtica. El argumento lo recordáis vosotros, pero asociado al tema de la honra, fundamental, marcado como símbolo la barba, que cuanta más honra tiene, la barba es más larga, porque indica que nadie le ha mesado la barba, nadie se la ha cortado. Y entonces acordaos que hay una honra militar y una honra familiar. Las pierde ambas por causas ajenas, y por tanto la historia vamos viendo como parte de esta honra perdida militar por las calumnias a las que hace caso el rey y lo destierra, como a través de las batallas va recuperando la honra militar, y al final le va dando regalos al rey que no le corresponde porque está desterrado y ya el rey no es su señor. Él se los va dando, y al final, bueno, el rey también obra en consecuencia, va haciendo acercamientos hasta que con el tercer regalo, con la toma de Valencia y la defensa de Valencia, bueno, pues lo perdona y permite ya el que pueda vivir en paz con su mujer y sus hijas, todos en Valencia. Pero a partir de ahí vendrá la pérdida de la honra familiar, porque el rey, para acrecentar la honra del Cid, ha organizado unas bodas con gente que es desde un punto de vista social superior al Cid, que son los infantes de Carrión. ¿Qué es lo que sucede? Que estos se ven continuamente humillados, deciden irse a sus tierras, le piden permiso al Cid, pero en el camino a sus tierras tendrá lugar esa ofensa tan clara, en donde les van a dar una paliza y dejan abandonadas a sus esposas en el Robledal de Corpes, dándolas por muertas. Serán recogidas por los hombres del Cid, que los seguían de lejos porque no se fiaban de ellos, y habrá unos últimos duelos, en donde los hombres del Cid van a vencer evidentemente a los de Carrión y a sus compañeros. Y entonces se acaba el cantar anunciando las nuevas bodas de las hijas del Cid con los príncipes de Navarra y de Aragón, que decíamos, esto no es real, pero claro, si ponemos la fecha de composición a finales del XII, principios del XIII, tiene sentido. ¿Por qué? Porque los descendientes de la familia del Cid en ese momento entroncan con los de Navarra y Aragón. Entonces se explica todo a la perfección.
Bien, por tanto, pérdida de la honra, recuperación de esta honra. Más cosas que tenemos que recordar: la métrica irregular que presenta en versos de distinto número de sílabas, aunque los más frecuentes son los 16, pero hay de todo tipo, gente con una fuerte cesura en medio, que los divide en dos. Más cosas, aparte de que sean eso, bueno, con rima sonante. Acordaos que los versos se agrupaban en tiradas, que implica un determinado número de versos, los que sean. Lo que marca el grupo, la tirada, es que presenten la misma rima asonante, que es más sencilla que la consonante. Solo coinciden las vocales. Rasgos de estilo propios de ese recitado oral de los juglares, pues estaba el que hay palabras con las que se dirige al público, ese sabed, ahora oiréis, etc., esas imprecaciones para mantener el contacto con el público, esas exclamaciones que hace al juglar en donde siente lo que está, ya veréis lo que pasó, ay Dios, qué buen vasallo si tuviese buen señor, bueno, pues que muestra esa intensidad emocional por parte del juglar. Los epítetos épicos con los que se designaban siempre a los personajes más importantes. Recordad, el Cid es el de la luenga barba, el del que en buena hora ciñó espada, el que en buena hora nació, es el campeador. Es decir, que son formas de designar a los personajes. Martín Antonínez, por ejemplo, es el burgalés cumplido. Y luego, finalmente, bueno, que no os he puesto la supresión del verbo dicendi. El verbo dicendi es un verbo de lengua que sirve para introducir el discurso. Y Menganito dijo, pues este dijo es el verbo dicendi. Y el otro contestó, pues contestó el verbo dicendi. Pues para agilizar el relato, a veces cuando hablan los personajes se suprime dicho verbo. Sabemos que habla alguien pues porque viene la raya de las comillas que reproducen el discurso, pero no hay verbo de lengua que lo introduzca. ¿Vale? Y luego, último, recordad que aquí aparece la reproducción de los tópicos del locus terribilis y locus amoenus, en donde la escena agradable, amorosa de las muchachas con sus maridos, frente al locus terribilis, en donde les van a dar la paliza. Mero telón de fondo, mero tópico, en donde se desarrollan esos hechos. Lugar horroroso para una escena horrorosa, lugar agradable para una escena agradable. Entonces, esto sirve para completar el estudio del Cid y así ya tenemos la épica vista.